Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la clase donde nos apasiona y deseamos además ir aprendiendo cada vez más acerca de las verdades eternas que Dios nos ha legado a través de su palabra, recordando que esta es una constante instrucción para nosotros de cómo hacer, cómo vivir y de qué manera podemos nosotros caminar cuando hay oposición, cuando tenemos conflictos, y no perder de vista que Dios sigue teniendo el control de nuestro presente y de nuestro mañana. Este capítulo 14 es una gran descripción de lo que la iglesia experimentaba y a la vez lo que nosotros también podemos implementar para aprender qué hacer en los tiempos actuales. Antes de iniciar, bienvenidos también a todos aquellos que a través de las redes sociales, en los diversos medios que Dios nos permite hoy accesar y disfrutar esta transmisión, les decimos bienvenidos. Por favor, tengan ya su lugar elegido, sus notas, donde van a estar teniendo este tiempo con la menor de las condiciones no tan apropiadas como son las interrupciones, el que se desvíen. Vamos a pedir la dirección de Dios, que el Señor nos permita esta noche introducirnos de una manera más intensa y con la claridad que solo el Señor puede darnos. ¿Alguno de ustedes, por favor, dirija la oración antes de iniciar, por favor? Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Sí, Señor. De que estemos aquí presentes para oír tu palabra, Padre. Así también te pedimos para que Altísimo, Señor, tú lo guíes, Padre. Gracias, que Padre. Nos des todo lo que tú quieres. Sí, Señor. Padre. También te pedimos por las personas que están por llegar, cuídalas, Señor. Sí, mi Dios, cuidada, Padre. ayúdanos, revelación, Ayúdanos a estar sabiduría y atentos para entendimiento recibir para de tu palabra, Señor, con Padre. mayor Te claridad damos de lo que gracias, Señor, tienes en el reservado. nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, y los versículos 19 hasta el final del capítulo es lo que tenemos para ir asomándonos a esas condiciones que tenemos aquí. Permíteme leer los primeros 3 versos y de esta manera iniciaremos. El título que tenemos se llama Oposición sin límites. Porque si se percatan, vamos en un ascenso constante en la dinámica de hostilidad, de oposición y a la vez un incremento en violencia, en la fuerza, en los medios utilizados para tratar de impedir que el evangelio se predique. Verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Recordemos que anteriormente había acontecido un milagro. Pablo había contemplado a través del don de discernimiento que ese hombre tenía fe para ser sanado. De esta manera, en el nombre del Señor, extiende la mano y el milagro es operado, y la multitud se entusiasma, la multitud empieza a dar gritos en señal de que habían descendido dioses en forma de humana, y todos alrededor estaban tratando de exaltar, de edificar a quienes se habían revelado en este milagro, que era Pablo y Bernabé. Ese es el antecedente que tenemos. Pero permíteme hacerte una pequeña introducción, que es algo que vamos a tratar más adelante. La devoción humana rápidamente puede cambiar de condición.
en lugar de ser exaltación, puede ser adversión. Y ese es un conflicto, porque cuando esas posturas no son emanadas de una verdad bíblica objetiva, se convierten en opuestos que pueden generar grandes estragos. Esto lo estamos viendo. Su gran propósito es inclinar a las multitudes de acuerdo a su propia postura, no a lo que realmente es la verdad. ¿Sí? Comentarios. ¿Qué estaba sucediendo? Vamos a ir un poquito más adelante. ¿Qué estaba sucediendo? La clase anterior vimos algo acerca de colocar a personas en pedestales. Bueno, ese contexto se llama síndrome de Listra. Es decir, este síndrome, esto es lo que acontece por lo general en la iglesia, en cualquier iglesia. ¿Qué tiene de especial este síndrome? Tiene dos opuestos. Al principio pueden girar acerca de haber deidificado a alguien, de haberlo colocado en una posición superior. Y esto es debido a una percepción personal, a un hecho que me agradó, o simplemente porque otra gran mayoría lo expresa, se unen a este contexto. Y si bien es cierto, este síndrome tiene el otro opuesto, necesitamos hablar un poquito. ¿A quién podemos colocar? Bueno, no podemos negar que la gran mayoría de personas siempre tienen necesidad de colocar a alguien para alabarlo, admirarlo, ser su ídolo. Y eso es un conflicto, por eso tenemos tantos cantantes que son ídolos. En todo tiempo. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que este síndrome de Listra, que es para todo religioso, es en relación con quienes están ocupando una posición de liderazgo, donde se puede aplaudir sus logros, donde se puede ver hacia dónde han caminado su personalidad, su conducta, sus palabras, su carisma, en fin. Pero esto ha venido a traer un enorme conflicto, porque en la iglesia hemos adquirido lamentablemente una mala costumbre de tener a predicadores en una posición que no deberían estar. Les hemos conferido una posición de casi de semidioses. Qué terrible, pero es necesario advertirlo. Porque a veces desfasamos nuestra fe y los colocamos en una condición como de impecabilidad, es decir, como si fueran perfectos. ¿A quién más colocamos ahí? Cantantes cristianos. Les concedemos un privilegio superior incluso que pastores. Y a veces dices, no, es que los cantantes, si son llamados por Dios, deben tener un ministerio, deben ser siervos igual que cualquier otro y deben regirse por la misma norma. Pero aquí sucede algo. Le dan más credibilidad a un cantante, entre comillas cristiano, que a quien tiene la responsabilidad de compartir, de instruir a la iglesia. Como la que dice, hoy voy a cambiar. Le dan más credibilidad que a quién más. ¿No? O sea. Y vemos bien, por ejemplo, los cantantes que aquí tenemos en el país, te cobran $6,000, $7,000 por presentación. Bueno, no lo sabías, ahora lo vas a saber. ¿Y qué dicen? Es que los vale. Wow. A ver, pregunto, ¿será correcto? No estamos hablando como crítica, estamos hablando de la enseñanza que tenemos. Porque si no aprendemos a hacer esas diferencias, vamos a ser guiados por eso. ¿Por qué? Porque este es un síndrome que tenemos en la Biblia que se llama síndrome de Listra. De primeramente llevar
a una posición de autoexaltación y proclamar que nadie como él, o como dijeran a veces en alguna iglesia, fuera de esta iglesia nadie se salva. También colocamos iglesias, no es que en esta iglesia tenemos estas ventajas, las instalaciones, la ubicación. En esta iglesia tenemos los mejores músicos, tenemos las mejores instalaciones y hacemos también de lugares o de iglesias el punto crítico donde colocamos como el nivel superior. Hoy, por lo general, si te preguntan, ¿a qué iglesia vas? Y si tú dices un nombre que no es tan popular, ay, ¿a dónde vas? Mira, yo voy a este lugar. Y te mencionan el nombre de la iglesia. ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Te das cuenta? Este es un conflicto que tenemos. ¿Pero en qué se centra el punto de síndrome? En que hay dos opuestos. La primera, cuando se lleva y se escala y lo colocas en esta posición, siempre es una constante pseudo adoración. Siempre todo lo que haces es correcto, todo lo que haces está bien. Pero, ese es el punto. Cuando esa persona tiene una falla que ahora es conocida, visible, se convierte en el polo opuesto. Todo lo que se había colocado para exaltarlo ahora se le coloca de basura, de censura, de condenación. Y aquella postura que antes se tenía, ahora lo trasladas, por decir algo, de las nubes a la tierra. Esto es lo que sucede y debemos tener mucho cuidado con esta situación. ¿Por qué parece ahí? Porque esto es parte de la naturaleza humana. Y en la iglesia es muy, muy obvio. Por ejemplo, hay unos cantantes de Australia que tienen más problemas que nunca he escuchado en mi vida cristiana, como ellos. Pero la gran mayoría es que son humanos, entonces trátalos como tal. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy están siendo demandados en muchos lugares como resultado de sus malas prácticas. Y la pregunta es, ¿todavía seguiremos alentando y produciendo que las personas sigan en ese nivel? No, recordemos, Dios siempre trata con personas como tú y como yo. Y Él conoce nuestras limitantes, conoce nuestras debilidades. Pero el punto es que Dios nunca va a esconder nada porque Él no comparte aquellas cosas que no son correctas. Lo hizo con David, a David lo expuso, ¿recuerdan? ¿Por qué los pondría? ¿Porque no lo quería? No, porque la disciplina es parte del amor y lo quería volver a Él. Es muy importante. Comentarios de este síndrome que pareciera como si estuviéramos muy eruditos, ¿no? Síndrome de Listra. Bueno, eso sí que se conoce en la iglesia cristiana. Este síndrome, así se conoce, por los dos opuestos, de ser susceptible la multitud de adorar y exaltar, y finalmente cuando hay un punto crítico, se convierte en el lado opuesto, en lo adverso, y se coloca en una exagerada condenación. Eso acontece. En los años 70 hubo un matrimonio muy, muy famoso que tenían un programa llamado PTL en Estados Unidos. Pero al siguiente domingo, no puedo decir que era la misma multitud, pero otra multitud, o probablemente parte de esa misma multitud, estaba gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Te das cuenta? Cómo el poder de la persuasión, de la manipulación, como resultado de que las personas no tenían una propia forma muy personal de mantenerse en su circunstancia. Bien, Pablo dice que fue lapidado, apedreado. ¿Por qué lo apedrearon? Pablo representaba una seria amenaza al judaísmo. El judaísmo estaba empeñado en hacer desaparecer a uno de sus más grandes exponentes, aquel que había estado a los pies de Gamaliel.
Pablo representaba uno de los más altos intelectuales de la palabra de ese tiempo, y ahora había dado un giro de 180 grados y se había convertido a lo que antes él había perseguido. De tal manera que ahora Pablo se convertía en el más grande ejemplo que el poder del evangelio era capaz de transformar vidas. Y se vio la mano poderosa de los judíos, porque los gentiles se convirtieron en el brazo que se extendió para hacer justicia. Pero podemos decir, los gentiles no habían utilizado nunca ese método, era un método judío, el apedreamiento. Por eso estamos viendo esta condición. ¿Qué sucede? Después de haberlo apedreado, y eso ha de haber sido crítico. Recibir los impactos ha de ser algo crítico. Lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad y lo dieron por muerto. Y aquí hay algo que es importante. Hay una postura dentro de los eruditos o teólogos. Vamos a leer la escritura de 2 de Corintios 12, versos 2 al 4. ¿Cómo es que a veces los judíos son tan hábiles para hacer que otros hagan el trabajo sucio? Con el Señor Jesús involucraron a los soldados romanos para que ellos hicieran el trabajo sucio. 12, versos 2 al 4, por favor. Quien quiera que lo lea. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo aquí no está jactándose de una condición que experimentó. Pablo no está haciendo uso de esa escritura para tratar de conseguir adeptos, para tratar de conseguir personas que se asombren de que él era muy espiritual. No, Pablo está describiendo que en un buen momento en su vida algo sucedió que hizo posible que Dios le revelara cosas y le mostrara algo más profundo. Pero al punto al que vamos es el siguiente. Algunos teólogos, aún eruditos cristianos, consideran que al ser apedreado, Pablo murió. Y esto para algunos es el indicio de que pudiera ser el momento cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, cuando sucedió esta experiencia. No hay manera de corroborarlo, no podemos afirmarlo ni negarlo porque no está ahí. Esto simplemente es una conjetura porque no hay otros momentos en que Pablo tuvo un encuentro de esta magnitud como para haber llevado o el Señor lo llevara al tercer cielo. Pero eso no nos da la autoridad para decir ahí fue. ¿Sí? La Biblia dice aquí que lo arrastraron pensando que estaba muerto. En otras palabras, lo dieron por muerto. Y es verdad, pudo haber estado muerto y el Señor lo levantó, hablando de estar bajo esa condicionante. Pero no podemos afirmarlo, solo es un comentario para que ustedes tengan un panorama también más amplio de lo que algunos teólogos, cristianos, eruditos en la palabra, esgrimen que pudo haber sido el momento, el tiempo, cuando esto le aconteció a Pablo. Pero no podemos afirmarlo. ¿Está bien? Segunda de Timoteo 3:11, Pablo estaba dando testimonio precisamente de todas estas cosas. Hay algunos pasajes que pudieran representar una ocasión para afirmar algo como este, pero mientras no se tenga el hecho declarado concreto, no lo puedes afirmar. Porque afirmarlo sería no ser congruente con la palabra de Dios.
no tener la veracidad, la precisión de lo que es. Es como cuando tú quieres afirmar algo sin tener la evidencia en la mano para poderlo afirmar. Solo es tu dicho, mas no existe la evidencia contundente que es irrefutable. ¿Vamos bien? Aquí no dice que murió totalmente. Lo dieron por muerto. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:11, por favor. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo menciona acerca de ese hecho que es innegable, porque él llevaba las marcas en su propio cuerpo de todo lo que había experimentado. Pero afirmarlo sería como ir en contra de la verdad revelada. ¿Comentarios? Son muy importantes sus comentarios, ¿eh? Bien. ¿Qué es de Juan? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como, y esa es la condicionante, prospera tu alma. ¿Por qué? Porque cuando el dinero tiene el control de nosotros, ya perdimos todo. Dejamos de ser nosotros y ya no tenemos el control del dinero. El dinero gobierna nuestra vida. Pero cuando nuestra alma prospera y tenemos la capacidad de ver las cosas, así el Señor te dé $1,000,000 por semana, no te va a afectar. ¿Qué diferencia? Por eso dice, el amor al dinero es la raíz de los males, no el dinero. La raíz, nuestra postura, nuestra concepción, lo que pensamos del dinero, ese es el conflicto. Pero ahora, en algunos círculos cristianos se considera que ser pobre es una maldición de Dios. ¿Por qué? Porque se ha enfatizado tanto una predicación materialista con un alto grado de impacto en el negocio, en el lugar donde vivimos, la ropa que traemos, el auto que utilizamos, que se ha hecho creer, como en el Antiguo Testamento Dios había bendecido a los judíos, y una de las evidencias era el respaldo económico, pero déjame decirte, había judíos pobres dentro del pueblo judío. Y no era porque habían pecado, es porque en ocasiones la voluntad de Dios para personas es así. Pero al hacer énfasis en este tipo de predicaciones nos olvidamos también de que Dios es soberano. Pero hay algo que necesito tocar, debido a que nos estamos involucrando tanto en escuchar y tratar de recomendarnos, escucha escucha aquel, este habla suave, este habla de esto y de aquello, y perdemos de vista. Por ejemplo, cuando hablamos de que la pobreza es una maldición, se nos olvida que el Señor Jesús era pobre. Era tan pobre que tuvo que pedir un burro prestado. Era tan pobre que dejó a su mamá encargada con Juan. Vamos a ver un texto hasta este punto. Pero antes, permíteme, Josué 8:35, hablando de la exposición de la palabra, o sea, antes de todo. Qué importante que tengamos la oportunidad de tocar estos temas, que no se tocan por lo general el domingo, el viernes en la congregación, pero se toca en este tiempo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en la medida en que vamos estudiando, estamos creciendo, madurando y tocando los temas con mayor seriedad, mayor profundidad y con la claridad necesaria. ¿Sí? Josué 8:35, por favor. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué se atrevió a hacer lo que la mayoría no quería. ¿Recuerdan cuando Aarón hizo aquel becerro de oro? ¿Por qué?
Aarón estaba más ocupado en querer hacer lo que la gente quería que se hiciera y no ejecutar lo que realmente se requería o se demandaba hacer. Josué determinó llevar a cabo todo lo que Moisés había escrito, es decir, de Génesis a Deuteronomio. Josué lo colocó ante todos ellos, todo el consejo de la palabra. Wow, eso es importante. Esto es lo que habla de integridad en el ministerio. Dios puede bendecirnos, gracias Dios, pero el punto es que no puedes o no deberíamos ser selectivos de ciertos textos, de ciertas doctrinas y olvidar el contexto general del cual emana la palabra. Es importante. Es como si dijeras, el Señor Jesús mencionó, Marta, Marta, afanada estás en los quehaceres de la vida, ¿no? Pero en otro texto dice, y el Señor amaba a Marta. Por un lado colocamos censura, pero no tenemos el balance para poder decir, el Señor amaba a Marta. Eso es lo que estamos hablando. El balance de la exposición de la palabra. ¿Sí? Ahora sí, Lucas 9:57, por favor. Una vez escuché a un predicador decir, Jesús era tan rico. Yo me quedé, no puedo creerlo. Que Él tenía todas las cosas. Yo dije, no puedo creerlo. No. Bueno, es que, a ver, muchas veces confundimos la prosperidad y la bendición y la pobreza. O sea, pensando un poquito, ahorita me quedé pensando, ¿qué es ser pobre? Es el que necesita, o sea, el que necesita más cosas. O sea, entonces, ese es el pobre. El pobre es el que necesita más cosas. Puede haber ricos que necesiten mucho y También son pobres. Así Como es. puede haber pobres que no necesiten nada. Y si no necesito Y son ricos. nada, pues soy rico. Así es. ¿Sí? Entonces, basándonos a eso, o sea, sí es importante pensar que la pobreza no es ni buena ni mala, es cómo la va a recibir cada persona, ¿sí? Porque el buen vivir con el dinero es lo que te hace en un momento dado recibir la bendición. O sea, si yo, como decía ahorita, si yo recibo 100,000 pesos mensuales, pero vivo como si ganara 10, bueno, pues lógicamente no va a variar mi vida. Y me quedo pensando por qué la soberbia y por qué el orgullo empieza a crear en las personas ese salirse del piso y sentirse dioses. Primero me quedo pensando en las personas que se van del piso porque digo, pues que no piensan, o sea, no van al baño o qué, ¿sí? O sea, o no tienen sueño. El término ancianos es pastores. Recuerden, este es un término intercambiable, anciano, obispo, que son liderazgos, que es los pastores. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Esto Pablo nos está revelando qué es lo que se debe hacer en la vida ministerial. El evangelismo es parte de la vida de cada uno de nosotros porque tú y yo lo podemos comunicar, pero no es el único, es el principio y de una serie de factores y de actividades que tenemos que correlacionar para el propósito de un crecimiento y de una madurez en cada uno de aquellos que les hablamos del evangelio. ¿Qué estaba sucediendo? Pablo llega a un lugar y se percata que existía un lugar de reunión, pero no había un liderazgo. La primera pregunta es, ¿cómo es que Pablo y Bernabé colocaron líderes cuando todavía no se escribían las epístolas pastorales? Es decir, Timoteo y Tito. Porque esa es una pregunta que muchos, ¿cómo lo hizo? Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo que les había enviado a la misión
los estaba equipando, es el mismo, que no tiene variación, que no tiene duda, que no cambia de propósito. Lo que posteriormente Pablo escribiría acerca del liderazgo, de cómo deberían ser los líderes, las características, las cualidades, los requerimientos, Pablo lo tuvo que advertir para colocar entonces a personas idóneas para el ministerio. ¿Sí? Pablo no iba a colocar al que le caía bien. Pablo no iba a colocar a quien tenía una multitud que lo apoyaba para vamos a votar por ese, para que fuera el pastor. El punto principal es que la iglesia debe ser un lugar no solo donde nos alienten a evangelizar, debe ser el lugar donde hay instrucción, enseñanza, donde hay un alimento constante que nos esté proveyendo para que nuestra fe no merme, para que en medio de nuestras luchas nuestra fe no escasee, para que tengamos comunión y donde también una oportunidad de servir dentro de la iglesia. La iglesia es el lugar de encuentros. Es donde todos los creyentes asistimos para, uno, adorar a Dios, pero también para ir cada día conociendo más de lo que Dios tiene reservado para nosotros. La iglesia es insubstituible. Hoy estamos teniendo una seria amenaza porque estamos desligándonos de la iglesia y estamos tomando vía internet algo que no es presencial. La iglesia no fue creada para ser virtual. La iglesia es presencial, es el toque, es el contacto, es la mano que ora contigo, es la voz que escuchas, es el afecto que se tiene. Ese es el punto de la iglesia. Pero hoy estamos con la tecnología teniendo un enorme problema porque estamos perdiendo de vista lo que es realmente la iglesia. ¿Sí? Comentarios. ¿Qué hizo Pablo entonces al colocar estos líderes? Colocó no solo líderes, estableció iglesias, subrayen esa frase, independientes. Fíjense bien. Cada iglesia es independiente. Cada iglesia, ese es el modelo bíblico. Cada iglesia es independiente. A menos, claro, que nacieron en una denominación, es obvio que van a ir en esa misma línea. Pero cada iglesia es independiente. Y cuando digo independiente no quiere decir que no tenga la palabra de Dios, no. La palabra es la que norma, dirige. Y es obvio que el pastor de esa iglesia debe tener un pastor sobre él. O sea, estamos hablando que hay un orden. Pero independientes me refiero a que nadie va a venir y decir, haz esto, haz aquello de esta manera. No. Qué tremendo, ¿eh? Ese es el punto que debemos aprender. Porque cuando Dios elige un pastor, le da un corazón conforme al de él, es decir, que sea humilde, susceptible, dispuesto a escuchar la voz de Dios y caminar bajo el liderazgo de Dios y no bajo lo que quiero. Qué importante. Es difícil. Pero pues ahí llegamos hasta los individualismos, ¿no? Sí. O sea, Sí, es una línea muy delgada. sí, o sea, si uno checa, las iglesias eran individuales, ¿no? O sea, veníamos del Papa, el cardenal, el obispo y el cura, ¿no? Y el curita del pueblo. Y todos comandados por el Papa, ¿no? Después se hacen las iglesias. Y de ahí se forman congregaciones. Las congregaciones se hacen independientes, mientras que en lo social dejaron de haber los imperios. Se van a formar las naciones. Sí. Sí, y cada vez fue evolucionando conforme evolucionaba la iglesia, 100, 150 años después evolucionaba la sociedad, hasta ahorita llegar al individualismo, como la iglesia empezó a decir esa comunión de Dios con un solo hombre. Sí. 100 años después ahora es el individualismo, yo nada más, y yo soy lo más importante. Ese es un punto que tenemos. Lo mal pensado y de dónde toman las cosas. Es que es una postura y no el modelo bíblico. Ese es el conflicto. Por eso es que tenemos problemas. Cuando
Pablo establece iglesias, no las hace dependientes del judaísmo de la iglesia central de Jerusalén. No, la palabra es la que va a determinar día a día cómo vivir, qué hacer y a quién dar cuentas. Es importante. Ya veremos eso cuando hablemos del gobierno de la iglesia. Pero hay otro aspecto. Hasta aquí estamos bien, comentarios. Pablo establece una nueva dinámica que nosotros necesitamos aprender. No solo colocó líderes e iglesias, que son importantes. Él instruyó a otros para hacer la obra que él no podía hacer. Por ejemplo, la dinámica de Pablo siempre fue ir a las ciudades principales de cualquier región donde iba. ¿Por qué? ¿Porque era cómodo? No, porque era el punto más álgido. Porque ahí se encontraban filósofos, gobiernos,